sin timón. El mar abierto me abandona la razón. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quién te puede escuchar? Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Un programa que responderá a cada una de tus preguntas, a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia espiritual de Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comparte tus preguntas con él. No te quedes más con la duda. La verdad os hará libres. Pregúntale al obispo. Pregúntale al obispo. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Marle, buenas tardes, ¿cómo te va? Monseñor, muy buenas tardes, bendito Dios, muy bien. ¿Cómo está la familia? Para la gloria de Dios, todos bastante bien. ¿Y tu coro? Excelente, intentando cantarle al Señor como todos los domingos. ¿Y el bufete jurídico? Bendito Dios, también caminando bastante. ¿Hay chamba? Sí, gracias a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. También les deseamos lo mejor para ustedes. Recuerden que nuestro programa es para compartir dudas, inquietudes, sugerencias, que ustedes quieran compartir con nosotros. Y mucho ojo, ya tenemos unos días con un nuevo celular. El anterior ya quedó fuera de servicio. Recuerden, para este mensaje y para cualquiera de aquí de nuestra emisora, 967-155-7448. El otro ya quedó fuera de servicio. Por eso, algunos se descontrolaron en mi programa de ayer en la WM, que por fallas técnicas allá de la emisora de la WM no pasó a las 8:30 como siempre. Pero también allá, pues algunas gentes siguen con el teléfono celular anterior, ese ya está fuera de servicio. 967-155-7448, o hay un teléfono directo aquí en la oficina, 674-0623, y las demás aplicaciones. Recuerden que también este programa se transmite por las emisoras católicas de Comitán, a donde pueden mandar sus mensajes, celular 963-634-1062, y al de Santísima Trinidad en Trinitaria, 963-154-7780. Y antes de que continuemos, esta tarde, como no llueve aquí en San Cristóbal, ustedes pueden venir aquí a la cabina Julio M. Corso para poder recoger un ejemplar de los Santos Evangelios. Nos regalaron esta edición nueva que se está haciendo, una traducción hecha por latinoamericanos, mexicanos incluidos. Y les regalamos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es una edición casi de bolsillo, chiquita, muy bonita. Si alguno de ustedes desea recibirla gratuitamente, este librito, estos 4 evangelios, pueden venir aquí a la estación Julio M. Corso en el seminario, y aquí hay alguien que les puede atender. Tenemos todavía como unos 40 ejemplares aproximadamente. Por si ustedes desean, pueden venir de inmediato. E iniciamos con nuestro canto ya habitual. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar nuevamente un texto precioso de Marcos capítulo 10, que ya escuchábamos en el Evangelio de la Misa de ayer, porque es muy oportuno este texto, puesto que ayer se empezó en Roma el Sínodo Mundial de Obispos, con colaboradores, matrimonios, laicos, sacerdotes, religiosas, y el tema es precisamente la familia. Y Jesucristo nos remite al origen, cuál es el plan de Dios. Escuchamos. Desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos un solo ser, de modo que ya no son dos, sino un solo ser. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En el Marcos capítulo 10. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a
decir nuevamente las preguntas que nos llegaron hace 8 días. Hace 8 días dimos una respuesta corta, pues teníamos muchas preguntas pendientes y vamos ahora a ampliar nuestra respuesta. Preguntaban, ¿por qué cuando se muere una persona se rezan 9 rosarios, contados a partir del día siguiente a que se sepulta? Se dice que ese día se le dedica a Santa Marta, pero ¿por qué a ella? Se rezan 9 rosarios, ¿por qué no más o menos? Y más o menos con el mismo sentido venía la siguiente pregunta de hace 8 días. Dice, ¿los rezos o misas le llegan a las almas? Bueno, vamos a empezar por esta segunda que es, digamos, lo más profundo, lo más interesante. De veras lo que les hacemos, los rezos, sean 1, 2, 3, 9, los que sean. El número es lo de menos. Ya decíamos hace 8 días algo de la simbología, lo vamos a repetir. Pero ¿les llegan de veras a las almas? Bueno, vamos a leer un texto ya muy clásico de segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 41 al 45. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 41 al 45. Hay que advertir que si usted tiene una Biblia protestante, ellos no aceptan este libro, porque la iglesia los reconoció junto con otros, y ellos, la mayoría, no los aceptan, salvo algunas Biblias ecuménicas. Ahí están estos libros. Repito la cita, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 41 al 45. Bendijeron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas, y rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin pecado, pues acababan de ver lo que había pasado a los que habían muerto por su pecado. Hizo una colecta entre los soldados y reunió 2,000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Actuó recta y noblemente pensando en la resurrección, pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos, pero creyendo firmemente que a los que mueren piadosamente les está reservada una gran recompensa. Pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados. Fíjense con qué claridad lo dice la Santa Biblia. Sin un pensamiento santo, bueno, hacer nuestras oraciones, y ahí habla del sacrificio. En Israel se hacían sacrificios de animales. Hoy ya no sacrificamos animales, sino el sacrificio de Cristo que se renueva, no se repite, se renueva, se actualiza en la Santa Misa. Por eso nada mejor, ninguna oración mejor que la Santa Misa por nuestros difuntos. Pero entonces, quedando esto claro, que la oración por nuestros difuntos es válida, que les llega, que les sirve, que es efectiva, bueno, pasamos a la primera pregunta, que ¿por qué se rezan 9 rosarios? Contados, dice, a partir del día siguiente a que se sepulta. Ya les decía hace 8 días que dentro de la Biblia hay varios números simbólicos. El primero es 7. 7 porque Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. El séptimo es día sagrado y el séptimo es lo que significa darle vuelta a una semana. Y si ustedes ven, hay 4 semanas, son 28 días que son los ciclos de la luna. Entonces, estos días tienen que ver mucho también con el sol y con la luna. Son igualmente los 28 días ordinarios del ciclo femenino. Eso tiene mucha simbología. Por tanto, el 7 es un nombre, un número muy simbólico en la Biblia. Luego, el número 40 igualmente tiene mucha simbología y está en muchas partes de la Biblia. Tanto 40 días del diluvio, 40 días o 40 años de la travesía por el desierto, 400 y pico de años en la esclavitud en Egipto, 40 días y 40 noches que Moisés estuvo haciendo oración en el Sinaí, 40 días que duró la travesía de Elías por el desierto para llegar al monte Horeb, 40 días que Jesucristo hizo oración en el desierto, su cuaresma, 40 días entre la resurrección y la ascensión. Es decir, son muchos números simbólicos. El 9 ¿qué tiene que ver? Bueno, le decía yo hace 8 días que el 9 tiene que ver con el misterio de la Santísima Trinidad. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicho 3 veces. Dicho 3 veces. En la tradición más universal de la Iglesia se acostumbran solamente 8 días, que es la octava,
que son los 8 días porque es el ciclo completo. El primero, que es el octavo, es como un ciclo que va dando vueltas. Pero en la tradición más nuestra sí son 9 días de rosario. Las novenas, como la novena de Navidad, son 3 por 3, 9. Entonces tiene que ver mucho con la simbología trinitaria. Y qué mejor que encomendar a nuestros difuntos al Padre, con Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces, es el sentido. Ahora, preguntaban que por qué se dedica a Santa Marta. Bueno, Santa Marta, recuerden, hermana de María, hermanos de Lázaro, porque ellos estuvieron exactamente ahí cuidando el sepulcro, al pendiente de su hermano. Cuando su hermano se enfermó y luego que murió, ella, Marta, le mandó decir a Jesús que viniera, que llegara, que porque su amigo Lázaro pues ya había fallecido. Entonces se encomienda a ella porque ella fue la que rezó mucho ante Jesús para que Jesús resucitara a Lázaro. Entonces esa es la razón, la devoción por la cual se le invoca a ella. Creo que es más o menos, no sé si expliqué bien, ¿vale? Sí, se entiende bastante bien. Gracias. Y siguen preguntando también, ¿por qué al Papa se le conoce como Papa? Siendo el sucesor de Pedro, ¿por qué no se le dice de otra forma, aparte de santidad, o qué quiere decir? Vamos ahí a los textos originales. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19, esa conversación de Jesús con sus apóstoles y fundamentalmente con Pedro, que es lo que le dice Jesús a Pedro, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, en este primer texto, ¿qué pasa? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús. Es decir, es la iglesia de Jesús. ¿Y dónde la edifica? Dice, sobre ti, Pedro. Recuerden que Pedro no se llamaba así, se llamaba Simón. Pero Jesús le cambió el nombre para significar cuál era la misión. Piedra sobre la cual se va a asentar la construcción del nuevo edificio, de la nueva familia, que es la iglesia. Mi iglesia, dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates le da una facultad, un poder enorme, enorme. Por eso le llamamos no solamente sucesor de Pedro al Papa, le llamamos también vicario de Cristo. Vicario significa una palabra en latín que es el que hace las veces de Cristo. Vicario viene de el que vices agens, el que hace las veces de. Eso significa vices agens, el que hace las veces de. Lo llamamos vicario de Cristo. Sucesor de Pedro también porque el Papa es el que sucede a Pedro, y por eso tiene otro nombre que se llama obispo de Roma. Cuando se elige al Papa, por ejemplo, el Papa Bergoglio estaba en Buenos Aires y ya tiene que ir allá, ya no es más obispo de Buenos Aires, ahora es obispo de Roma porque Pedro murió en Roma. Entonces es sucesor de Pedro como obispo de Roma, no como obispo ya de Buenos Aires, ni obispo de otra parte, sino obispo de Roma. Ese es otro de los términos. Luego también le llaman, su santidad le llaman como un término, digamos, se llama majestático, es decir, de tener en cuenta la importancia que se le tiene. No porque sea más santo que cualquiera, puede haber cualquiera más santos que el Papa, pero es otro de los términos. Entonces, vicario de Cristo también se le llama romano pontífice. Pontífice significa que el que hace puentes. Pontifex. Pontifex en latín es el que hace puentes. Entonces, él hace puentes para crear unidad en toda la iglesia. Entonces, romano pontífice porque desde Roma él preside la iglesia. Roma no tanto en el sentido geográfico físico, sino en el sentido simbólico de que ahí murieron Pedro y Pablo. Sobre todo Pedro. Ahí fue crucificado Pedro, ahí murió. Y ahí en donde está la Basílica de San Pedro se han encontrado restos del antiguo circo romano. Y los restos que se encuentran ahí, están ahí debajo de donde el Papa preside la misa, pues los investigadores dicen que sí es, con mucha probabilidad son los restos de Pedro, unos huesitos que quedan. Pero por todos los datos históricos, sí se nos va diciendo que es muy probable que ahí sean los restos auténticos de San Pedro.
pero por eso es otro de los títulos que se le dan al Papa. Vamos a leer otro texto de Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, que también tiene que ver con este tema. Después de comer, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta a mis ovejas. Sí, es otro de los términos que le damos al Papa Supremo Pastor, o Pastor Universal. ¿Por qué? Porque Jesucristo así se lo encomendó. Pedro, te encomiendo mis ovejas, te encomiendo mis corderos, te encomiendo mi rebaño. Entonces el Pastor Universal es otro de los términos con que también se conoce al Papa por la misión que Jesucristo mismo le encomendó. Pero aquí alguien de Chicón Musero nos acaba de ilustrar también, nos da su opinión sobre este mismo tema. Y la pregunta 4 que dice aquí: Hermanos, yo sé que Papa está abreviado y quiere decir Pedro, apóstol, pastor de los apóstoles. Los escucho en Chico Musel. Gracias, un saludo muy cariñoso para allá, Chico. Mire, es otra de las interpretaciones, pero esta es una interpretación muy posterior. Lo de Papa viene más bien de Abba, que es como el abad, el término que le daban a los monjes que presidían los monasterios. Era como el papá, como el padre. Eso significa, Papa no es papá propiamente, pero sí el origen tiene que ver más bien con lo de papá, porque era el término que se usaba con los monasterios, con el abad, que es el superior general de los monjes. Pero nos están llegando unas preguntas también que las vamos a ir leyendo. ¿Qué dicen? Monseñor, una pregunta. ¿Podría explicar qué significa que nuestra Virgen de Guadalupe esté sobre unos cuernos? Es que los testigos de Jehová dicen que es Satanás. Gracias, lo escuchamos en Socoltenango. Un saludo cariñoso allá a Socol, a su párroco, el padre José Luis y compañía. Tú eres de la parroquia de Guadalupe. Así es. ¿Tú ya escuchaste la respuesta que di? La escuché, pero ya la sabía. Antes sí pensaba, cuando era chiquita sí pensaba que eran unos cuernos, por eso me reí también, porque sí se ve como unos cuernos de pronto. ¿Pero qué es entonces? Es la luna. Es la luna. Es la luna. ¿Por qué? Porque en México significa en la mitad del ombligo. Es decir, eso significa México la palabra. Entonces la Virgen está a la mitad de la luna, sobre el ombligo de la luna. Y lo que está ahí es la luna, porque es una de las reminiscencias o que nos recuerdan también lo del Apocalipsis de la mujer, claro, rodeada del sol, con la corona de 2 estrellas, sobre la luna, pisando la serpiente, etcétera. Entonces no son cuernos, que quede suficientemente claro. También dicen: buenas tardes, señor obispo. Mi sobrina dice que hace unos días un sacerdote se declaró gay. Mi pregunta es: ¿cómo procede la Iglesia o el Vaticano? En mi familia me atacan con eso. Gracias, saludos y Dios lo bendiga. Sí, estamos tristes y dolidos con que esto pasó allá en Roma, y no era cualquier sacerdote, era alguien que trabajaba allí, de los colaboradores cercanos de algunas de las oficinas que ayudan al Papa, no del Papa directamente. Y además era profesor en la Universidad Gregoriana y profesor en otra universidad allá de Roma. A todos nos desconcertó esto. Él dice que sí, que se reconoce esto y aún presenta a aquella persona, un varón con quien él convive. Obviamente, ¿qué hizo la Iglesia? Tan pronto él lo afirmó, lo expulsaron no solamente de esas oficinas de la Iglesia, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, sino lo expulsan también del sacerdocio. Es decir, que procede esto, no está de acuerdo con la Iglesia, de ninguna manera, ni con el Evangelio, ni con la palabra de Dios. Ustedes pueden ver en Romanos capítulo 1 cómo San Pablo va durísimo contra quienes viven de esta forma. Nosotros respetamos a las personas, pero la palabra de Dios no es menos clara ni menos fuerte. Es durísima la palabra de Dios. Dice que han caído una serie de desvergüenzas, que hombre con hombre, mujer con mujer. San Pablo es durísimo. Pueden leer capítulo 1 de la carta a los romanos. Y en otras partes también lo dice, pero fundamentalmente es un texto de los más duros.
Entonces, ¿qué hace la iglesia? Le dice, tú no estás dentro de la iglesia, tú no eres miembro de la iglesia, eres un miembro de la iglesia, pero una oveja descarriada totalmente, y no puede ocupar más cargos ahí. Esto es muy doloroso y muy triste. En último caso, pues realmente lo que nos mueve a nosotros no es un sacerdote, sino Jesucristo. Puede fallar hasta el mismo Papa, podemos fallar los obispos, puede fallar cualquier sacerdote. Pedro falló, los demás apóstoles también tuvieron sus fallas. Pablo dice, yo era perseguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Este sacerdote es como si fuera un perseguidor, con su propia fama está haciendo un daño terrible, 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 es muy doloroso. Oremos por él, pero también oremos para que entre nosotros no haya este tipo de cosas. Sí nos duele muchísimo, pero ojalá que no pase más. Si en tu familia te atacan por eso, bueno, es una forma de poderse defender para no ir a la iglesia, no ir a misa, no confesarse. Son métodos de defensa, de autodefensa de las personas que no quieren acercarse. Y no se puede negar, el hecho es real, el hecho es verdadero y a todos nos desconcertó. Apenas esto salió el viernes en la noche, sábado en la mañana, apenas es una noticia sumamente reciente. Y allá el que comenta estas cosas en nombre del Papa decía que es pues una situación de una irresponsabilidad muy grave, porque al mismo tiempo que están reunidos con el Papa los obispos y todo el mundo para hablar de la familia, viene a contraatacar la familia, y eso no se vale. ¿Qué busca él? Busca publicidad, busca quizá pues adherirse a otras personas. Lo lamentamos mucho y esperamos que eso nunca más vuelva a pasar, pero bueno, pasan cosas que dentro de la misma compañía de Jesús pasaban. Claro, pero con todo respeto también quisiera comentarles, si la atacan constantemente con eso o se burlan de su fe, yo considero que el creer en Jesucristo, el creer en la Iglesia Católica no es motivo para ponerse a pelear o para discutir. Nuestra propia Iglesia y el mismo Jesucristo se defienden solitos. Yo creo que no es necesario darle explicaciones a nadie de lo que creemos, simplemente con nuestro testimonio basta. Y si ellos no quieren creer o quieren burlarse de lo que creemos, pues es problema de ellos, no suyo. Entonces trate de no caer en el juego de ponerse a pelear por defender la fe. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo se defiende solo, nuestra misma iglesia se defiende sola. Y seguimos, dicen también, buenas tardes, monseñor, ¿por qué antes de juntarme con mi pareja sí podía comulgar y ahora ya no? Porque pues no está usted viviendo de acuerdo con lo que Jesús dice. Comulgar significa que estoy en común unión con Jesús, pero Jesús quiere que sea un matrimonio con la bendición de Dios y para siempre, no es nada más un rato y después cada quien por su lado. Entonces no se está en común unión con Jesús. Comulgar sería, Señor, estoy contigo, ven a mi corazón. Pero si no se está viviendo de acuerdo con Jesús, sería una cierta contradicción. Continuamos con las preguntas pendientes de hace 8 días. Sí, el señor Germán escribía, favor de explicar Hechos 3:1-10. Pedro y Juan sanan a un hombre tullido. Con eso nos atacan los hermanos separados. Gracias, don Germán. Vamos a leer el texto para que podamos explicar. Hace 8 días yo decía una breve respuesta, pero ahora vamos a escuchar el texto directamente. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 3 de la tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna. A los que entraban, al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo, míranos. Él los miró, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron. Se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era él mismo, que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que le había sucedido. Bien, está muy claro que hay un milagro. Si este hombre tullido no podía caminar y ahora ya camina normalmente. Hay un milagro, es indiscutible. Pero cuando están pensando que son ellos, Pedro y Juan, los que han hecho el milagro,
es muy claro lo que Pedro responde. En el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y camina. No dice, en mi nombre, con mi autoridad, yo te lo mando. No, eso es solo Jesús. Pero Pedro tiene la autoridad de parte de Jesús, pero no suplanta, no quita de su lugar a Jesús. Pedro no ocupa el lugar de Jesús, todo lo contrario, dice, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y Pedro después lo repite más adelante, dice, es en el nombre de Jesús que hemos hecho esta curación. Entonces, ¿ellos pueden hacer milagros? Claro que sí. Este texto, los hermanos separados, en vez de atacarnos con él, deberían ellos, pues, tomarlo en cuenta. Porque nosotros, ¿por qué acudimos hoy a San Pedro, a San Pablo, a todos los santos que están, a la Virgen María? Pues porque Dios les permite colaborar con el mismo Dios para hacer el bien. No es para suplantar a Dios. Si le pedimos a la Virgen que rece por nosotros, es para que interceda por nosotros ante Dios. Es el ejemplo clarísimo. Y en la Biblia hay muchos casos de eso. En Hechos de los Apóstoles hay varios casos de esta naturaleza. No solamente Pedro. Vean cómo más adelante habla de hasta la sombra de Pedro curaba. ¿Cierto? Y se ponían a los enfermos para que siquiera la sombra del Señor San Pedro los curara. Es decir, no es tanto Pedro como persona, sino por medio de Pedro, Jesucristo hace milagros. Reitero, ¿quién hace los milagros? Dios. Pero por intercesión y con la ayuda y con la colaboración. Es lo que yo les decía, vean en muchas partes de la Biblia, Jesús llama a sus apóstoles, por ejemplo, dice Marcos capítulo 3, versículo 13 y siguientes, llamó a los 12 para que estuvieran con él, después mandarlos a predicar con poder de expulsar demonios y curar enfermos. Y él mismo les dice, vayan, curan a los enfermos. Vean en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, en Mateo capítulo 10, en muchas partes les dice, vayan y curen enfermos. Y dice que regresaban y le decían, le platicaban, hasta los demonios se nos han sometido. Y le dice Jesús, no se alegren tanto de eso, sino que sus nombres estén en el cielo. Es decir, Jesús da parte de su propia facultad para poder hacer el bien. No es reemplazar a Jesús, repito. Si tenemos las imágenes de los santos, no solamente de San Pedro, de cualquiera de los santos que están con Dios, es para que intercedan por nosotros. Pues eso es un texto bellísimo que deberían los hermanos, repito, tomar en cuenta para las imágenes. Si no les interesan las imágenes, por lo menos a los santos que están en el cielo. Ya son las 7:30, un rato de pausa. Pero recuerden que estamos regalando a quien quiera este librito de los 4 santos evangelios para que lo puedan ustedes llevar en su bolsillo, tener en su casa. Pueden venir aquí al seminario Julio M. Corso número 16. Aquí se los estamos obsequiando totalmente en forma gratuita. ¿Para qué? Para que no se tenga ahí guardado en la casa, sino que se pueda leer y meditar. Pero recuerden mandarnos sus preguntas al nuevo celular 967-155-7448. 155-7448. O al teléfono fijo 674-0623. O a las demás aplicaciones que ya ustedes conocen. Regresamos. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo. En un momento regresamos. Pregúntale al
Estamos de regreso con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Comparte tus preguntas. No te quedes más con la duda. Pregúntale al obispo. Palabras la esperanza que buscamos tantas almas, pescador. Hola, muy buenas tardes. No sé si ya estén viniendo por los libritos. No, dice que no hay nadie, que nadie viene, ya Qué no bueno. quieren. Solamente una persona ha venido. Bueno, no se preocupe, ya los ofreceremos a quienes los quieran. Me van a Pero tocar están esperando muchos aquí un a mí. librito. Pero mientras están llegando varias preguntas de ustedes. La primera dice, la 5. La 5 dice, se ha hablado mucho acerca de la disolución del matrimonio. ¿Podría usted especificar en qué casos sí se puede otorgar? Gracias. Bueno, no que se disuelva el matrimonio, eso la palabra de Dios es muy clara y el Papa ya lo ha repetido con insistencia. No es anular un matrimonio, sino más bien ver un procedimiento para investigar si fue nulo desde el principio. ¿En qué casos fue nulo? Lo primero, si no había libertad, se casaron a fuerzas. Segundo, si por ejemplo no tenían conciencia de lo que hacían, que era para toda la vida. Tercero, si uno de los dos era homosexual. Cuarto, si el sacerdote que los casó no tenía los permisos adecuados para ello. Quinto, si ellos al casarse querían no tener hijos, eso también anula el matrimonio. 6, si por ejemplo él estaba casado con otra persona, tenía hijos y siempre se lo ocultó a ella, eso es una mentira de esa naturaleza, hace nulo el propio matrimonio. Si uno de los dos no estaba bautizado y no tenían el permiso del obispo para hacer un sacramento entre un bautizado y un católico. Sí, y como estos hay otros casos, pero estos son los más comunes. Pero para cualquier duda que tengan, recuerden, aquí tenemos al Padre Felipe Ramos, que por cierto hoy es su cumpleaños. Felicidades, Padre Felipe, que el Señor te bendiga junto con la familia, y él les puede atender allá en las oficinas de la parroquia de junto a San Nicolás, en todos los días, en la mañana o en la tarde, a horas de oficina. Espero que con esto ya quede suficientemente claro y lo podremos aclarar dentro de 8 días con más detenimiento. También dicen, buenas tardes, Monseñor. Los saludan sus acólitos Aldo, Cristal y Karen. Que tenga feliz inicio de semana. Gracias, un saludo muy cariñoso para ustedes y para sus papás también. Dice, buenas noches, señor obispo. ¿Cuándo volverá a impartir algún curso para seguir fortaleciendo nuestra fe? Saludos, lo escuchamos aquí en María Auxiliadora. Dios lo bendiga. Bueno, de momento no está programado ninguno, entonces vean con los padres si hace falta. Yo ahí puedo tener tiempo con todo gusto. También dicen, buenas tardes, Monseñor Felipe. Mi pregunta es la siguiente. Una persona me dijo que les hago un mal a los niños de la calle cuando les doy una limosna, pero sé que en los más desprotegidos está el Señor. Además que nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos. ¿Hago lo correcto en darles limosna a los niños de la calle? Gracias y que Dios lo bendiga. Soy Princesa. Gracias, Princesa. Mira, es una cuestión un poco complicada porque que son necesitados lo son. Que les hace falta. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás no tienen la suficiente responsabilidad, sobre todo el papá, los dejan solos. Y a veces los obligan a ir a llevar algo para la casa y si no lleva nada les va requete mal. Entonces obviamente son niños necesitados. Pero a veces tenemos la duda porque hemos conocido casos de personas que los explotan a ellos con otros fines. Se aprovechan de ellos, los hacen vender cosas o incluso alquilan niños, niñas para llevar allí en brazos para manifestar que están muy necesitados. Pues no es tan sencillo saber. Si yo supiera que alguien me está haciendo trampas, pues obviamente no le ayudo con nada. Tampoco hay que mal acostumbrarlos. Pero es preferible que ellos se lo estén pidiendo o estén haciendo ahí, lavando los parabrisas, que anden por ahí robando cosas o anden drogándose. Yo de cuando en cuando puedo, sí les doy. También dicen, Monseñor, ¿cómo podría mandar unos ejemplares de los evangelios a la parroquia de Socoltenango? Lo escuchamos en San Agustín, El Porvenir, familia Guillén Moreno. Gracias, mire, hable con su párroco, el padre José Luis Besares, allá en Socol, porque a todas las parroquias se les mandó un paquete de 50 ejemplares. Pregúntele si ya los terminó o si no, que les pueda regalar algunos. Pero aquí estamos esperando, como que no sé si ya está lloviendo, porque el público y ahora ya le dio flojera de venir por su librito. Pero aquí estamos dispuestos para cuando quieran ustedes venir por él. Seguimos con las preguntas de 8 días porque si no, no vamos a acabar. Sí, dice el grupo Nuestra Señora de Belén, ¿por qué el Papa Francisco no vino a México? Esto se liga con otra que más adelante viene y voy a responder después. Sí, también dicen cuáles son las revelaciones de Jesús. En primer lugar, Jesús, él mismo es la revelación del Padre. Vean el capítulo 1 del Evangelio de según San Juan, cómo él es la palabra es la revelación, es decir, todo el rostro oculto de Dios
Todo lo que es Dios se nos manifestó en Jesús. Él es la revelación. Incluso después, Apocalipsis también significa revelación. Es decir, bajo símbolos se revela Dios. Entonces, ¿cuáles son las revelaciones de Jesús? Eso, todo su poder. Él está en Belén, después en Nazaret, ahí vive ocultamente, pero después se revela. Por ejemplo, si ustedes ven el Evangelio de Juan, dice, este fue el primer signo por el cual se manifestó. La manifestación es una revelación. No sabían que Jesús era Dios, pero Él se empieza a manifestar, y eso los milagros, la predicación, cuando decían, bueno, ¿qué autoridad tiene este para expulsar demonios? ¿Quién es este? Oh, ¿por qué habla con tanta autoridad? Si Él se revela como lo que es. En el episodio del templo, a los 12 años, les responde a María y a José, ¿por qué me buscaban que no sabían que debo estar en las cosas de mi Padre? Y dice el texto, ellos no comprendieron. Con el tiempo iban comprendiendo quién era Jesús, efectivamente. Y a los apóstoles se les manifiesta así, y Juan es muy insistente en eso. Este fue un milagro con el cual se manifestó Jesús. También lo que llamamos la epifanía. Epifanía es la revelación, la manifestación a todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las revelaciones de Jesús? Toda su vida, todo su ser. No podemos decir que Él haya tenido alguna revelación de Dios Padre, no. Él es mismo la revelación del Padre. También en estos momentos llegan preguntas. Dice, buenas noches, monseñor. Tengo una duda, ¿qué significa la Santa Muerte? ¿Es bueno o malo? Soy Enrique de Nachig. Gracias, Enrique. Mira, primero que no existe la Santa Muerte, no es un ser. Es el tránsito de cuando morimos, decimos que tenga una santa muerte, pero no es una persona. Lo ampliaremos, pero ya que hablas de Nachig, les comunico a todos los de Nachig, y no solamente de ahí, de la comunidad, sino a los vecinos y a toda la parroquia de Sinacantán, que mañana ya llega un obispo de México, representante de los obispos del país, con 2 especialistas de Biblia, para iniciar la revisión de toda la Biblia al Tzotzil de Sinacantán. Trabajaremos martes, miércoles y jueves. Pero el miércoles a las 10 de la mañana, hora oficial, 9 hora de Dios, tendremos una misa precisamente allí en Nachig. Van a ir estos representantes de los obispos, estaremos los 2 obispos de aquí, Monseñor Enrique y un servidor. A las 9 de la mañana, hora de Dios, tendremos la celebración de la Santa Misa para celebrar con ellos ya también con la Biblia traducida para el Tzotzil de Sinacantán. Les invitamos y les esperamos. También preguntan o comentan, un protestante hablaba algo de los muertos, que permanecen durmiendo hasta la resurrección. Le comenté cuando Jesús platica con Elías y Moisés y no supo qué responder. Obviamente, es decir, físicamente, corporalmente sí esperamos hasta la resurrección, pero nuestra alma pasa directamente con Dios. Lo ampliaremos dentro de 8 días. También preguntaban la semana pasada, ¿dónde habrán confirmaciones? Lo escucho en Sinacantán. Allá en Sinacantán no están programadas para este año. Vamos a programarlas hasta para el año siguiente. Ya pregunté al padre Gilberto y así me lo contestó. Gavino también dice, ¿usted hará un curso el 24 y 25 de octubre en Soyatitán? No, ya pregunté, no sé todavía quién lo vaya a dar ni en qué consista. También dicen, cuando apareció la luna ayer, se referían al lunes pasado, tocaron sartenes, cohetes y triques. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa? Recuerden que fue con esa luna con un eclipse y luna roja que le llamaron también, por cómo se veía el efecto. ¿Pero qué hacen? Pues igual como fiesta para decir la luna y no se apagó. En fin, esos son ritos de las personas que quieren celebrar cualquier cosa, pero no significa absolutamente nada. Un comentario también dice, una pregunta que ni se pregunta, si tiene los pies sobre la tierra el Papa, ya que no vino a México para no justificar los crímenes de este sistema y que, por cierto, usted defiende con omisión. Gracias por su mensaje. Voy a por la primera parte. Dice que el Papa sí tiene los pies sobre la tierra, puesto que no vino a México para no justificar los crímenes de este sistema. Mire, pues yo no sé usted por qué sabe tanto, pero cuando le han preguntado al Papa ha dado una respuesta distinta. ¿A poco, ahora que vino a Cuba, era para justificar todo lo que han hecho ahí los hermanos Castro? De ninguna manera. ¿Fue a Estados Unidos para justificar todo lo que hace Estados Unidos? Para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si fue a Bolivia, ¿usted cree que el Papa está de acuerdo con Evo Morales en todo? Para nada. Para nada. Si cuando el Papa va a un lugar, no va para justificar a un sistema. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a México 5 veces, le tocaron diversos gobiernos. Primero con López Portillo, con Salinas, con Zedillo.
¿Usted cree que el Papa venía para justificar ese sistema? Por favor, no se imagine usted más cosas que las que realmente contienen los hechos. Entonces el Papa va a un lugar para evangelizar, no es para justificar a un sistema, que quede eso suficientemente claro. Al contrario, el Papa se siente muy libre para poder decir lo que tiene que decir. Si ustedes revisan los mensajes en Cuba, fue sumamente claro en muchos aspectos. Algunos decían, ¿por qué no dijo algo contra el marxismo? No tiene caso, el marxismo ya se acabó. ¿Por qué no dijo algo más de derechos humanos? Si ustedes leen, verán que al leer son derechos humanos, aunque él no mencionara la palabra explícitamente, diciendo que en Cuba se violan derechos humanos. No lo dijo. Es decir, lean ustedes bien sus mensajes. Y además, él explícitamente, cuando se lo han preguntado, en las entrevistas diferentes, y esta última que concedió ayer, hizo 8 días de su regreso de Estados Unidos a Roma, le preguntaron qué había pasado con eso, y él dijo, en un primer momento yo pensaba pasar por Ciudad Juárez para estar cerca de los migrantes que pasan a Estados Unidos. Dice, pero no venir a México y visitar a la Virgen de Guadalupe, a los mexicanos les hubiera molestado mucho. Entonces son de las 2 veces que ella le repite. Entonces no adivine usted intenciones del Papa, son expresiones claras de él. Y luego otro motivo muy importante, el Papa está dando preferencia a las periferias, a los lugares más pobres. De América Latina, ¿dónde ha ido? Ni a su tierra. No ha ido a Chile, no ha ido a Costa Rica, que son los países más prósperos. Fue a los lugares más pobres, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Después pasó a Cuba, que está pasando por una situación muy triste y muy lamentable. Ha ido a otras partes y va a ir próximamente a África, porque son lugares muy necesitados. Son las prioridades de él. Luego, usted dice que yo defiendo por omisión este sistema. Pues lea completamente lo que digo y verá que no es así. Pero respeto su opinión. Nos están llegando otras preguntas que dicen... Dice, me gusta mucho su programa de radio. Yo no comulgo porque vivo en unión libre desde hace 35 años con él. Siempre digo mi esposo. Tenemos 2 hijos y 4 nietos. Pero en lo personal me gusta hacer obras buenas, compartir lo poquito que tengo en lugar de criticar y apoyar. Así soy feliz y somos una familia feliz. Yo soy más joven que él, mi esposo me lleva 23 años, pero eso a mí no me importa y somos felices. Oiga, felicidades, adelante. Mire, el Papa está insistiendo mucho, ustedes no están excomulgados, no están fuera de la iglesia, no están lejos del corazón de Dios. Máxime que lo que usted hace, que es compartir con los demás, hacer obras buenas, es lo que más importa. Lo que más importa no es estar casado por la iglesia, ni ser sacerdote o obispo. Lo que importa es amar, lo que importa es servir. Es lo más importante. Es lo más importante. Que Dios me lo bendiga mucho. Dios me la bendiga mucho a esa su familia. Y adelante, sigan yendo a misa, hagan oración. Hay muchas formas de estar cerca de Dios. La comunión es lo máximo, pero hay tantas otras formas. Es como si me invitan a comer y quizá lo más delicioso quizá es el mole. Bueno, no puedo comer mole, pero sí la sopita y lo demás, todo lo demás, y que es también igualmente sabroso. Lo importante es que se alimenten de Dios. Ánimo, Dios les bendiga mucho. Tere también dice, gracias por acompañarnos el sábado en el encuentro de familias en Margaritas. Estuvo muy bonito, ahí unas 3,000 personas había celebrando a la familia precisamente. También dicen, buenas noches señor obispo, vivimos en unión libre, ¿aún podemos recibir la comunión en la Santa Misa? No, ya decíamos que de momento no se puede también. También dicen, señor obispo, ¿puedo recoger mañana los evangelios de bolsillo? Soy Ángel del Aguaje. Bueno, aquí le vamos a dejar unos aquí en la estación, en Julio M. Corso, aquí con quien esté, para que se lo puedan entregar con todo gusto. Escribían también la semana pasada, soy católico, pero ¿por qué enseña a besar las imágenes hechas por el hombre, el que se hace llamar papa? Cuando es el nacimiento de Jesús, abraza al muñeco como si tuviera vida. Quiero saber si eso no es adorar a otros dioses, porque los muñequitos no tienen vida. Bueno, no son muñecos, no son muñecos, es una imagen que nosotros respetamos y queremos y veneramos. No es por el muñeco, no es por la imagen que pueda ser de lo que sea, de plata, de oro, podría ser de yeso, podría ser de madera o podría ser de tela, de lo que fuera. Son imágenes, son signos, son símbolos, son símbolos. Por ejemplo, cuando una niña empieza a jugar con muñecas,
pues son muñecos, pero es como el símbolo que ella también quisiera abrazar como lo hace su mamá. Es decir, son signos que ayudan. No es que efectivamente sea el muñeco a quien besa, por favor. Perdón, monseñor, con respecto a esta pregunta quisiera también comentarle algo que me comentaron a mí del rancho de donde yo soy, del municipio de Venustiano Carranza, específicamente de Hierba Santa. Una personita que fue catequista anteriormente decía que él se acercó a usted para preguntarle precisamente sobre este texto que habla de los dioses que no teniendo boca no hablan y teniendo oídos no oyen, y que usted le contestó que no, que eso no lo podía usted explicar porque sería como confundir a los mismos miembros de la Iglesia Católica y que se irían a otra iglesia. ¿Qué piensa usted con respecto a Primero eso? que es una mentira que me hayan platicado sobre eso. Es una mentira total que yo les haya respondido de esa manera. Cuando se ha ofrecido aquí mismo en la radio lo explico concretamente. Es decir, nosotros a las imágenes no las consideramos dioses, nunca, en ningún tiempo del mundo las hemos considerado dioses. Eso sería una idolatría. Los católicos no somos idólatras. Y para eso siempre les he remitido a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, donde Dios dice, no te hagas imágenes ni te postres ante ellas porque yo soy Dios. Pero luego más adelante en Éxodo capítulo 25, Dios mismo le ordena a Moisés hacer imágenes. Y dice, quien la vea esa imagen de la serpiente puesta sobre un palo, quedará curado de su mordedura de venenos. Entonces, Jesucristo es la imagen viva del Padre. En Génesis capítulo 1, versículos 26-27, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. En Colosenses 1, en Efesios 1, ustedes pueden ver Jesucristo es la imagen del Padre. Entonces Jesucristo no nos prohíbe hacer imágenes. Lo que sí tenemos prohibido es considerar dioses a las imágenes. Pero esa persona de tu rancho no, yo nunca ni me ha visto, ni yo le doy una respuesta así, porque sería una contradicción conmigo mismo. Muchas gracias. Seguimos entonces. Dicen, fui casada con acta de nacimiento falsa por parte del padre de mis hijos. Además cometió bigamia, me dejó. ¿Es válido ese matrimonio? Ahora hay alguien que me ama y se quiere casar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay que investigar. Repito, vayan con el padre Felipe Ramos aquí en la catedral para que veamos el caso. ¿Qué significa acta de nacimiento falsa de su esposo? ¿Qué significa? ¿Que no era él? Es decir, habría que ver si es otra persona. Obviamente no se casó usted con esa persona. Si el acta de nacimiento es falsa de él y usted pensaba que era otra persona, no creo que sea eso, porque usted a quien conocía era a la persona física, su cuerpo, su cara. Si el acta se la dijeron con un dato falso de nacimiento, por ejemplo, que se puso más joven y no era tan joven, eso no afecta demasiado. Entonces hay que ver el caso en particular, porque dice usted, ahora hay alguien que me ama y se quiere casar conmigo. Hay que investigar bien. Hay que investigar bien si ese matrimonio estuvo bien hecho. Si no estuvo bien hecho, obviamente es nulo desde el principio. También preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre religión y secta? Fíjense que al principio a los mismos cristianos, es decir, a nosotros los creyentes, los católicos, se les consideraba una secta. Vean Hechos capítulo 24, versículo 5. Hechos capítulo 24, versículo 5, que dice... Hemos comprobado que este hombre es una plaga, anda promoviendo motines entre los judíos de todo el mundo y es un jefe de la secta de los nazarenos. Exactamente, la secta de los nazarenos no es actualmente la iglesia de los nazarenos, sino aquellos que siguen a Jesús de Nazaret. Entonces los católicos en un principio también eran considerados una secta. Así dicen cuando están ahí acusando a Pablo, que es el que anda imponiendo la secta de los nazarenos. ¿Por qué secta? Secta significa que se está desprendiendo, se está cortando de la religión tradicional. Otra cita, el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 5. Hechos 26, versículo 5. Ellos me conocen hace ya mucho tiempo, y si quieren pueden atestiguar que viví como fariseo, el partido más riguroso de nuestra religión. Él mismo dice en otra de las versiones, dice la secta más rigurosa de los fariseos. Es decir, la secta más rigurosa, es decir, que dentro de los mismos fariseos había grupos, como un grupo que se separa de la mayoría. Vean otro texto, Hechos capítulo 28, versículo 22. Hechos 28, 22. De todas formas, deseamos que nos digas lo que piensas, pues lo que sabemos de esta secta es que en todas partes encuentra oposición. Eso cuando ya Pablo está en Roma, ahí manda a llamar a los judíos y le dice, yo he venido por esto, por aquello más allá, y le dicen, sí estamos oyendo que esa secta está teniendo muchos problemas por todas partes. Bueno, repito, a los mismos católicos se les llamaba secta en un principio. ¿Qué diferencia hay entre religión y secta?
Una secta es la que se separa de una religión. Hoy tuvimos por la mañana reunión con hermanos presbiterianos, hermanos nazarenos, hermanos mormones, hermanos de otras religiones, en el encuentro que tenemos cada 4 meses del Consejo Interreligioso de Chiapas. Y ahí ellos mismos hablaban de ciertos grupos neopentecostales que se han separado de iglesias más formales y que les llaman ellos mismos como sectas. Ellos mismos, los protestantes, les llaman sectas a pequeños grupos que van saliendo. Porque, por ejemplo, hay pequeños grupos que sigue un nuevo predicador, surge otro nuevo, se pelean entre ellos, surge otro nuevo, son como sectas pequeñas. Ese es el origen actual, digo, el sentido actual, que es algo que se separa de la religión más mayoritaria de un grupo. También dicen, las otras religiones como los judíos, musulmanes, etcétera, ¿rezan el Padre Nuestro o es exclusivo de los católicos? No solamente de los católicos, de todos los que creemos en Cristo, porque todos los que aceptamos la Biblia como palabra de Dios, pues ahí Jesucristo nos enseñó precisamente el Padre Nuestro, nos enseña cómo hacer oración. Los musulmanes no lo rezan, los judíos no lo rezan tampoco. Eso ustedes ven, está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. Los judíos rezan los salmos, porque esos sí están en el Antiguo Testamento. Los musulmanes más bien se dirigen a Alá, como el verdadero Dios. Y ellos respetan mucho a Jesucristo, pero lo consideran un profeta más. Entonces no hacen oración ni a Jesucristo, ni la oración que Jesucristo nos enseñó. Nos acaba de llegar otra pregunta que dice: Señor obispo, ¿es pecado tener relaciones sexuales? Depende, si usted está bendecido en su matrimonio, es una integración total de las personas, siempre y cuando sea por amor. Pero si ustedes no están en un matrimonio ya legítimamente bendecido, obviamente que sí es pecado. Lo ampliaremos dentro de 8 días con citas sobre todo bíblicas. Bien, estamos terminando ya nuestro programa y recuerden, pueden seguir mandando sus preguntas al nuevo celular, recuerden, nuevo celular que es el 155 74 48. 155 74 48 con la clave 967. Pueden seguir mandando preguntas y las dicen que es para el programa de Pregúntale al Obispo. Concluimos con nuestro canto ya habitual. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos primeramente Dios el próximo lunes a partir de las 7 de la noche. Muy buenas noches. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas sí. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida? ¿No encuentras una respuesta o el rumbo de tu vida? ¿Buscas quién te puede escuchar?